Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Liara, el violento contraataque alemán. Como herramienta de control propio. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar una semana más con nuestro historiador de cabecera, el gran Pío Boa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Hola, pues bien, soportando como todos lo que hay que no hay más remedio que soportar, pero en fin. Es lo que hay. Bueno, ¿de qué ha hablado esta semana, Pío, en su blog? Bueno, he tratado muchas cuestiones, ¿no? Estoy un poco en plan de revisar la Segunda Guerra Mundial, Sí. que es un tema muy interesante porque en la Segunda Guerra Mundial, digamos que Europa perdió su hegemonía de siglos en el mundo, ¿no? La perdió en todos los sentidos, además, militar, político, en fin. Y claro, eso plantea muchas cuestiones interesantes, ¿no? Fue una guerra además distinta de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se puede considerar una guerra económica por los mercados, dominio de los mercados y demás. En cambio, la segunda es una guerra ideológica entre tres ideologías, fundamentalmente el nazismo, el liberalismo y el comunismo, ¿no? Sí. Y para empezar es muy necesario explicar en qué consisten esas ideologías y cuáles son las críticas que se hacen unas a otras. Eso es muy interesante. Pero en fin, eso son cosas de más. También estoy hablando en fin, como es lógico, de la actual campaña electoral, claro. Por ejemplo, bajo el título El fin de una epidemia, pues comento, no me refiero al COVID-19, sino a la epidemia de respeto que surgió en España con la transición. Todos, sobre todo la derecha, se decían respetuosos con todas las ideas y todos los partidos, que eso es ser demócrata. Eso es una mentira total, ¿no? Pues había demasiadas cosas nada respetables. Por ejemplo, los ataques a la unidad nacional, la falsificación de la historia, las pretensiones de 100 años de honradez por el partido más corrupto y ladrón de la historia de España, por cierto, el PSOE, pero se presentaba como el partido de los 100 años de honradez y firmeza, además. O sea, no tenían ni siquiera, en fin, el mérito de los comunistas que se estuvieron oponiendo al franquismo desde el principio al final. Ellos se fueron al exilio robando todo lo que podían y esa fue su firmeza, ¿no?
o las maniobras de muerte civil para quienes no entraban en el juego de los respetos. Esas y muchas otras cosas eran respetadas sin ser respetables. Yo recuerdo un pequeño botón de muestra, pues Usía, perdón, Usía fue expulsado del programa de Luis del Olmo por no mostrar el debido respeto a Arzallus, otro demócrata, entre comillas, cómplice de la ETA y por tanto delincuente. En la derecha, UCD y luego el PP, pues en ellos cundió la idea de que la democracia consistía en el compinchamiento de los políticos en torno al poder y al dinero, lo que he llamado la democracia de amiguetes o de amigachos, que denunciaba a Azaña, que era paradójicamente su promotor durante la República. Esto lo he tratado en el libro sobre la República, ¿no? Que es importante porque generalmente estas cosas no aparecen en la mayor parte de los libros y son muy importantes. Claro. Él cuando hablaba de la política de amigachos de los republicanos, pues claro, era consciente de lo que estaba pasando, pero aparentemente no se daba cuenta de que era él quien colocaba a esos amigachos en todos los puestos. Es una cosa curiosa. Bueno, pues a esos compincheos y trapicheos entre políticos, pues los llamaban la reconciliación entre los españoles. La reconciliación estaba conseguida mucho antes de esos políticos, los cuales se beneficiaban de ella desvirtuándola. Lo que hubo fue una reconciliación de esta manera entre los políticos. Bueno, pues parece que afortunadamente la epidemia de las respetuosas está tocando a su fin. Vox se atreve a cantar 4 verdades a la cara a la chusma delincuente de la memoria histórica, de las leyes de odio y de género, de los separatismos, del odio a España, del sistemático ninguneo de los críticos por la triple M, medios de manipulación de masa, triple mierda se puede decir, ¿no? Es un cambio positivo y fundamental, porque desde el principio aquel respeto entre pícaros de la política se basaba en la absoluta falta de respeto que aquellos pícaros se permitían con la historia de España y concretamente con la figura de Franco, el estadista más importante de España en al menos 3 siglos. Eso si atendemos a los hechos y dejamos de lado la retórica ideológica, ¿no? No solo venció a separatistas y totalitarios, mantuvo a España fuera de la guerra mundial, consiguió, bueno, trajo la prosperidad más mayor que ha tenido España en siglos y además la reconciliación. O sea, la gente, esta reconciliación se demuestra fácilmente porque todos sus enemigos, ni los de fuera ni los de dentro, consiguieron derrocar al régimen como querían, porque tenía un apoyo popular indudable. Bueno, pues es que cuando se respeta lo que no es respetable, se pierde el respeto a lo que sí lo es. Y la democracia no consiste en eso. Y hablando de democracia, pues es alucinante que el Moñitos y el Gavi, al que llaman también el Cromañón, ¿no? Dice, o sea, no se les puede tratar con respeto a esta gente. No, es imposible. O sea, no puede ser, ¿no? Bueno, pues estos tipos pueden enarbolar la bandera de la democracia cuando son sus mayores enemigos, como enarbolaban la de la honradez cuando eran los partidos más corruptos, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo es posible? Pues es posible porque nunca se ha reñido la batalla por la democracia y más en general por las ideas. Como el PP es un partido sin ideas, partido vacuo, pues ha preferido unirse a esa democracia y a esa honradez de pandereta. Es indispensable señalar que la democracia del Doctor y el Coletas es la de Maduro, la de Castro, la del Gulag, la de las Enrico Tabernas, la de la violencia callejera, etc. Esa es su democracia. Y es necesario denunciar la complicidad del PP en ello. Observe usted cómo el que llama el mequetrefe del máster, o sea, Casado, ha dicho que no quiere una España a garrotazos. Y aquí lo que quiere es un compinchamiento con los matones del garrote, porque trata de poner como gente del garrote tanto a Vox como al PSOE, Podemos y demás. No, aquí hay unos que son los que dan garrotazos, y el PP lo que quiere es compincharse con ellos, presentando como otros de garrotazos a los que se oponen. Bueno, si no se conecta la denuncia de estas agresiones con la de la ideología detrás de ellas, y la ideología antidemocrática y la complicidad del PP,
creo que no se ganará esta batalla, ¿no? Ayuso, pues lo ha hecho bien en defensa de la economía de Madrid, y resistiendo al sabotaje del gobierno con la salud de los madrileños, pero no debe olvidarse que sufre la misma tara del PP, un partido en el que se ha formado con los Casado, Feijóo, Cifuentes, Rajoy, Soraya y toda esa gente, ¿no? Y esa tara es que carece de formación histórica e ideológica. Está muy bien, merece ganar, pero no hay que olvidar que el voto a Ayuso es también el voto a Casado, al del máster, y que el del máster lo que quiere es aprovechar la victoria para tratar de entenderse con el doctor. Los dos son, entre el doctor y el máster, pues son dos intelectuales de la política, podríamos decir, ¿no? Bueno, en el libro he tratado también un comentario sobre Lenin, el libro de Lenin de Courtois, que es muy interesante, y vengo tratando varios puntos en torno a él. Pero en fin, no lo vamos a ver aquí porque se podría hacer un poco pesado para algunos, ¿no? Bueno, yo quiero decir que si no se entiende que el gobierno del fraudulento doctor es una banda mafiosa, además compinchada con otras parecidas de terroristas y separatistas, no se entenderá nada. Por lo tanto, es preciso esperar cualquier maniobra delictiva por su parte. Lo de las balas, pues tiene todo el aspecto de ser un montaje con el que quieren acusar y acosar a Vox sin ninguna prueba y promover una histeria de masas valiéndose de la Triple M. Esto es tradicional. O sea, en la República hacían lo mismo, con una amenaza fascista que decían los dirigentes del PSOE y los de la Esquerra, pero que sabían que no existía. Eso lo denunció Besteiro en el propio PSOE, que no existe tal amenaza fascista. Y ellos lo sabían porque incluso lo habían escrito y publicado en revistas extranjeras. Pero de cara aquí al interior no paraban de hablar de la amenaza fascista, porque ellos estaban preparando la insurrección. Así creaban el ambiente para la insurrección de octubre del 34, que dejó malherida a la República. Y estamos siempre en la misma farsa. Los mismos que atacaron a la República se han presentado siempre como los republicanos. En el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, explico esto que es absolutamente fundamental para entender lo que pasó entonces. El Frente Popular no era la República. El Frente Popular fue el grupo de partidos separatistas y totalitarios que destruyeron la República. La República la destruyeron primero en la insurrección del 34, que la dejaron mal herida, pero todavía en pie, y luego en las elecciones fraudulentas del 36 y el ambiente de terror que crearon inmediatamente, ¿no? Bueno, pues estos delincuentes de ahora utilizan un antifranquismo histérico contra un régimen que no existe desde hace más de 40 años y lo hacen para encubrir sus muchos delitos contra la libertad y contra la unidad de España. Y Vox debería prepararse contra las peores maniobras. Ahora tenemos al Moñitos hablando de que el rey tiene que implicarse contra la violencia fascista inventada por él, ¿no? Cuando él es el autor de las mayores violencias aquí en España, actualmente. Bueno, pues oyes a comentaristas y analistas políticos y tertulianos hablar de las elecciones como de la liga de fútbol, como si que tal equipo juega mejor o peor, regatea más, mete más goles o hace más pequeñas trampas, ¿no? Pero lo que está en cuestión desde hace muchos años es el terreno y las normas del juego. Es la unidad nacional y la democracia, que están sometidas a una corrosión brutal por los mafiosos. Esto es lo que está en cuestión, no pequeñas historias políticas del momento, ¿no? Y se permite a los mafiosos presentarse impunemente como demócratas. Es más, como los demócratas. O sea, la Ángeles Barceló, hablando de los demócratas contra Rocío Monasterio. Oiga, allí la única demócrata era Rocío Monasterio, los demás eran demócratas de ese estilo, o sea, simpatizantes unos de Venezuela, otros de lo que fuera, y que por supuesto no condenaban la violencia porque les parece muy bien la violencia contra Vox, contra los patriotas y contra los demócratas, ¿no? En definitiva es esto, ¿no? Bueno, con raras excepciones, el análisis político en España, pues, no va más allá del chismorreo político de ocasión. Y esto es por lo mismo de siempre, por falta de formación histórica e ideológica. Bueno, he tratado también
cuestiones del momento, como, por ejemplo, es sorprendente el silencio que ha rodeado a la toma de posición de Sabater en favor Sí. de Ayuso. Sí. O sea, casi nadie ha comentado una noticia tan significativa, porque se trata del máximo referente intelectual de la izquierda progre durante todos estos años. Y, coño, parece que progresa, no lo bastante, pero progresa. O sea, está diciendo que hay que apoyar a Ayuso. También lo han dicho algunos otros históricos del PSOE. Bueno, comentaba también otra cosa de más fondo, pero que no lo vamos a desarrollar ahora, es esta ideología globalista, vamos a llamarla así, que se manifiesta en la frase de uno de ellos, de sus dirigentes. Dice, os despojaremos de todo y os haremos felices. O sea, no tendréis nada y seréis felices. Quiere decir, os despojaremos de todo y os haremos felices. Esto es el lema de una nueva casta de supermillonarios perturbados. Es la versión lunática del lema anarquista, la propiedad es un robo. Bueno, comento también otras cosillas así brevemente en pequeñas pinceladas. Por ejemplo, el lema gilipollesco de Ciudadanos, yes, we all, perdón. O que es como el yes, we cat de los soplapollas del PP. Y perdonen las expresiones populares, pero es que mostrar, como siempre, respeto a esos tipos, pues es perdérselo a la inteligencia y a nuestra propia cultura. Y hablando de esto, la intensa colonización cultural que sufre España por el inglés y por la cultura anglosajona es quizá el problema de más fondo que tiene el país. Y es el de más fondo porque atenta contra nuestra propia identidad cultural, convirtiéndola en un apéndice grotesco de la cultura anglosajona. Y nadie quiere, o casi nadie quiere darse cuenta de este problema. Pero hay que ir tratándolo, ¿no? Por ejemplo, pocas cosas más grotescas que la patriotería española de Esperanza Aguirre, que es el disfraz de un patriotismo inglés, que este sí es muy real. Es un patriotismo que lo han premiado los ingleses con un título, por cierto. Tiene un título de la Orden del Imperio Británico, justamente el Imperio de Gibraltar. Esperanza Aguirre, por ejemplo, es una admiradora rendida de Margaret Thatcher. Es que la Thatcher es una gran patriota inglesa que en una ocasión, probablemente ebria, era alcohólica, ¿no? Pues mostró su desprecio a España clamando bombardeemos Madrid. Eso dicho para más injuria en Gibraltar, a raíz de un incidente en la bahía. Bueno, pues agradecida, Aguirre o sus muchachitos le han dedicado una plaza céntrica en la capital de España. Han dedicado una en Madrid. O sea, porque claro, indudablemente Aguirre no hablaba, perdón, Thatcher lo hablaba entonces con intención. Hacía como una especie de chulería, ¿no? Chulería sin más. El gobernador militar le dijo que, hombre, que tampoco era para tanto, algo así le dijo. Esto está en las memorias del gobernador de Gibraltar entonces, ¿no? Pero lo que expresa es eso. Desprecio por España y puro patriotismo inglés. Y ese patriotismo inglés es también el de Aguirre, que ha impuesto en la enseñanza pública en Madrid el bilingüismo, que es anticonstitucional. España no es un país bilingüe, español-inglés. Además, lo ha impuesto con la idea, claro, de inculcar en la gente ya desde pequeños de que el inglés es la lengua de la cultura, la lengua importante, la lengua que si no conoces no vas a tener empleos decentes, etcétera, ¿no? O sea, es una colonización repugnante. Y esta señora va por ahí presentándose como una derecha sin complejos, como una derecha españolista, etcétera. Mire, vaya a contar esos cuentos a otros, ¿no? Bueno, pues, pero en eso estamos. Bueno, en cuanto a las balas, pues yo creo, estoy casi seguro de que lo ha montado el propio gobierno, ¿no? Porque cree que perderá las elecciones, ¿no? Uh-huh. O sea, estos matones, que ellos sí son matones y delincuentes, pues tratan de presentarse como víctimas, como pretexto para aumentar su tiranía. Y esta es una maniobra que han hecho mucho en Venezuela, por ejemplo. Y inventar atentados y cosas así para reforzar su tiranía y su violencia, su propia violencia. Bueno, es necesario recordar esto, y es que en España defender la unidad nacional parece que resulta de extrema derecha. Defender las libertades democráticas
contra la ley de memoria histórica, por ejemplo, resulta que es de extrema derecha. Denunciar la complicidad del PP y del PSOE con los separatistas es de extrema derecha. Denunciar la falsificación de la historia impuesta por ley es de extrema derecha. Denunciar la histeria totalitaria de las leyes de género es de extrema derecha. En cambio, rescatar a la ETA y premiar sus asesinatos con legalidad y dinero público es de demócratas. Atacar las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra es de demócratas. Premiar con importante cargo público a quien ha amenazado de muerte a la familia real es de demócratas. Apoyar y financiar los separatismos es de demócratas. Agredir a pedradas los mítines de Vox es de demócratas. Esto, es decir, la perversión del lenguaje ha llegado a unos grados, vamos, absolutamente insoportables, ¿no? Y precisamente la política, en gran medida, tiene que clarificar eso. Vox lo está haciendo en buena parte, ¿no? Y me alegro mucho porque, aunque no, en fin, tiene todavía camino que recorrer, pero yo creo que va por el buen camino y desde luego es lo único nuevo y lo único alternativo a la basura que hemos tenido tantos años. Bien, pues si le parece trato otro aspecto que hemos tratado en el blog. Sí, adelante, claro. ¿Cómo? Perdone. Adelante, sí. Ah, bien, gracias. Aspectos relacionados con la literatura, con la literatura en general y en particular con la novela Cuatro perros verdes, que salió hace unos meses, y en ella, pues, recojo pues charlas que he tenido en plan de tertulia con otros, ¿no? Lo recojo más o menos, ¿no? Y pues en la novela hay una discusión entre uno de los protagonistas y una chica que se llama María Antonia, y en la que María Antonia pues defiende que el comunismo no tiene salida, mientras que el otro, pues sí, otro que se llama Diego, ¿no? Y pregunta uno, ¿y por qué, siendo así, hablando del muro de Berlín, ¿no?, tú seguías empeñado en el marxismo? ¿No veías la evidencia del muro de Berlín que en cambio expone tan claramente la chica María Antonia en Perros Verdes, Cuatro perros verdes? Bueno, parece que era más lista que Diego, un personaje al que tú podrías parecerte un tanto. Me está hablando a mí. Y yo le digo, María Antonia se equivocaba y Diego también. Es decir, los dos entendían la realidad a medias. Para María Antonia, el muro de Berlín significaba que el comunismo es la cárcel, no el paraíso, y no había más que hablar. Para Diego se trataba de un asunto secundario, lamentable, si se quiere, pero que no alteraba la gran marcha de la humanidad hacia el socialismo, que por entonces parecía imparable. Y los dos tenían algo de razón y los dos se equivocaban. Me contestan, pero al final resultó que el socialismo real consistía precisamente en el muro de Berlín, como la liberación de los vascos que traía la ETA consistía precisamente en el tiro en la nuca, como dice otro personaje de Cuatro perros verdes. Detrás de eso no había nada. Contesto, ahí está la cosa. La caída del muro debería haber significado la caída del comunismo, pero no solo subsiste en Cuba o de otra manera en China, es que está resurgiendo como el ave fénix, incluso en USA, bajo el membrete de antifascismo y antirracismo. O quizá habría que decir la víbora fénix, en vez de ave fénix. Y otro comentaba, bueno, con eso nos apartamos de la novela y entramos en la historia, que ya sabemos cuál fue. A mí me ha interesado la relación que se establece entre María Antonia, Chano y Diego. Bueno, son otros tres personajes, en fin, que quien no lo haya leído pues no lo va a captar, ¿no? Y habla un poco de cómo opinaban unos de otros, ¿no? Lo trato también, pero, o sea, entrando ya en el terreno puramente literario, otro me insisto en que en lo de la víbora fénix que renace de sus cenizas, me refiero al comunismo, ¿no? Eso lo dice otro, dice, uno lee la novela, ve cómo describe aquello a finales de los años 60, el empuje del comunismo en el mundo, la simpatía general que despierta el socialismo en las universidades de aquí de occidentales, los pacifismos,
las masas de jóvenes fanatizados vociferando y enarbolando el libro rojo de Mao, bueno, tantas cosas. ¿Y en qué terminó solo 20 años más tarde? Eso entonces era imposible preverlo. Todo tan inesperado. ¿Y cómo parece que está volviendo ahora? En Europa y en USA. Eso es increíble. Mi opinión se las pongo a continuación. Dice, eso es tan asombroso como significativo. La caída del muro de Berlín abría paso al triunfo en todo el mundo de la democracia liberal. Y hoy vemos que la democracia liberal está a su vez en crisis y resurgen síntomas de comunismo. El problema está implícito en la novela. Se refleja en el carácter y la acción de los personajes. Lógicamente no los desarrolla, pues nadie entonces podía prever su desenlace que ha resultado no definitivo, ¿no? Porque la cosa sigue. ¿Y por qué sigue? Pues en parte porque el marxismo no ha sido demolido teóricamente a conciencia, y en parte porque quizá ello sea imposible, como sugiere un ensayista useño llamado John Fleming, de quien hemos hablado un par de veces en el blog, ¿no? O porque el espíritu humano, en sus oscuras profundidades, habitan monstruos. Como decía Besteiro, para explicar el Frente Popular, Besteiro al final pues se remitió a El poder de las tinieblas de Tolstoy o a Demonios de Dostoyevsky para explicar cómo había sido en el Frente Popular el éxito y el avance del comunismo. Esto es muy interesante, porque efectivamente en la literatura muchas veces aparecen como profecías de lo que va a venir. Y si consideramos el marxismo como el poder de las tinieblas, que a juzgar por muchos de sus frutos o de sus resultados no sería ilógico, pues vemos cómo está en la psique humana, en el interior humano, pues hay unas tendencias muy fuertes que son muy oscuras y que son muy difíciles de controlar. En el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, trazo un breve retrato del marxismo, de lo que pretendía el Partido Comunista en la Guerra Civil, que se basaba en la tendencia igualitaria. La tendencia igualitaria es lógica, ha traído avances en la justicia, avances morales y tal, pero al mismo tiempo, pasado un cierto límite, se convierte en lo contrario. Se convierte en la muerte, realmente. Hoy tenemos no solo este resurgimiento de ideas comunistas, también la formación de una ideología que muchos le llaman marxismo cultural, pero yo creo que no es marxismo cultural. Es una mezcla de marxismo, de liberalismo, ¿cómo se llama?, de existencialismo ateo. En fin, todo esto, que es lo que ahora hay, de nietzscheísmo, de nihilismo, todo esto va junto en una ideología que es una ideología realmente autodestructiva. Y esto es uno de los temas que es preciso estudiar. Yo en el blog le doy algunos apuntes. Lo he estudiado un poco en mi libro sobre Europa, una introducción a la historia. Hay que decir que España es el país más europeísta de Europa y es el que menos sabe sobre Europa, y que además tiene unas ideas equivocadas sobre la propia España, que es lo que hay, sobre todo en nuestro ambiente cultural, que es bastante de poco nivel, ¿no? Pero quiero decir esto, que el marxismo, o sea, no el marxismo, sino esta idea comunista, igualitaria, etcétera, llevada al extremo, es la ideología de la muerte. No me refiero a la ideología de la muerte en relación con el aborto, sino en general. El aborto es uno de sus facetas, de sus aspectos, ¿no? Y esto es algo que es necesario estudiar y es necesario ver la manera de contrarrestarlo, porque nos lleva a situaciones pésimas. Ahora mismo imaginemos que en Madrid ganara la izquierda. Parece que va a ser muy difícil, ¿no? Gracias a Dios. Pero pudiera ser, como ha ganado la izquierda muchas veces, como ganó después del 11M, ¿no? Aquí en España, además acompañada de que un PP, que en lugar de hacer oposición, se convirtió en auxiliar ideológico de todo lo que hacía Zapatero. Bueno, pues esto nos puede llevar a situaciones muy graves. En España, de momento, nos ha llevado un golpe de Estado permanente
con una región cuyos gobernantes están en rebelión, vamos, permanente contra el Estado, contra España, una políticas muy parecidas a las de los separatistas catalanes en Galicia por parte del PP, en fin, a una serie de cosas que nos están amenazando muy seriamente. Y que hay una historia que debemos conocer, que es la historia de la República del Frente Popular, que debemos conocerla, insisto, porque si no nos arriesgamos a repetir lo peor de ello. En fin, con esto yo creo que hemos dado un paso a parte del blog, no a todo él, pero a parte de él. Bueno, pues Pío, muchas gracias por el repaso, como todas las semanas, ¿no? Y animamos a la audiencia que vaya a tu blog, ¿no? piomoa.es, ¿no? Sí, más España y más democracia. El nombre viene porque había se planteaba la evolución que debemos seguir como más Europa, más Europa, y que en el fondo significaba menos democracia y menos España. Claro. Bueno, pues ahí queda la invitación a la audiencia. Muchas gracias, Pío. Nos vemos Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.